Bienvenidos a otra edición de Visión Geopolítica para hablar de un tema tremendamente actual, como es la guerra asimétrica y el terrorismo. Lamentablemente estamos viendo que los actos de terrorismo proliferan por todo el mundo, de tal manera que entre el 2013 y el 2014 han aumentado ni más ni menos que un 50%. Y si hablamos desde 2004 hasta 2014, estamos hablando que pasaron de 1000 atentados terroristas en todo el mundo, estamos hablando a más de 32.000. Quiere decir que efectivamente es un fenómeno que merece la pena que le dediquemos el tiempo debido y, por supuesto, como siempre, con los máximos expertos. En este caso contamos ni más ni menos que con Jorge Bestringe. Jorge, bienvenido, muchas gracias. Aunque pueda ser más conocido por su faceta de político, pero les puedo garantizar que también es un gran geopolítico que ha dedicado mucho tiempo al estudio del terrorismo y la guerra asimétrica, que ha publicado libros y que han tenido especial predicamento en Iberoamérica. Por otro lado, tenemos a Federico Aznar, capitán de fragata de la Armada Española, doctor en Ciencias Políticas y, como curiosidad, decirles que es el único militar en activo que tiene su nombre en Wikipedia, donde pueden encontrar todos sus datos si así lo precisan. Bien, con estos dos grandes ponentes, estos grandes invitados, vamos a pasar comenzando a tratar el tema más genérico de la guerra asimétrica. La guerra asimétrica no es nuevo en absoluto. Si alguien ha leído a Tucídides, vemos que era absolutamente frecuente ya en la guerra del Peloponeso, estamos hablando de los años 400 a.C., donde tan solo se producen dos batallas y todo lo demás son acciones asimétricas, pero estaríamos hablando de Alejandro Magno, de las grandes batallas en las que prácticamente no pierde combatientes, de Isos, Gránico, Gamela, Hidaspes, pero en cambio donde pierde los más numerosos combatientes va a ser en sitios donde hay esos guerrilleros, esos subversivos o esos insurgentes en aquel momento, o incluso terroristas, se les podía denominar, que son, como digo, los que le van a producir las principales bajas, como es en Bactriana, por ejemplo. Podríamos hablar del imperio romano, que le sucede exactamente lo mismo, la guerra de la independencia, donde 200 grupos guerrilleros en esos 8 años de conflicto llegan a matar a 500.000 de franceses, es decir, casi al doble de las bajas que tiene Francia en combates convencionales, y así sucesivamente. Para no extenderme, piensen que lo que ha sucedido desde el año 91, con esa intervención de Estados Unidos en Oriente Medio, con ese poder omnímodo que parecía que iba a tener y que iba a aplastar con esa alta tecnología y esos medios absolutamente cualquier otro movimiento o facción bélica, pues vemos que no está siendo así, que hay una gran contestación. Jorge, ¿usted cree que efectivamente esto va a ser, esta guerra asimétrica, va a ser la guerra del futuro, va a ser esos débiles contra esos fuertes, que incluso pueden poner en jaque, como demostraron los mujahidines en Afganistán, bien es cierto que con apoyo externo, que fueron capaces de hacer frente al gran imperio o a uno de los dos grandes imperios del momento y acabar con él, ponerle en jaque? ¿Usted cree que va a ser la tónica que va a haber en el futuro? Excepto si las grandes potencias militares siguen como están hasta ahora, es decir, divididas con objetivos evidentemente divergentes, con aliados entre los insurgentes, uno de un tipo de aliado, otro tipo de aliado. Si las grandes potencias siguen como hasta ahora, sí es la guerra del futuro, sí, la guerra asimétrica va a ser la guerra del futuro. Pues yo lo veo, por ejemplo, por lo que está pasando en estos momentos en Siria, ¿no? El rendimiento por parte de los rusos en cuanto a sus objetivos alcanzados militarmente, etcétera, es muy alto, con grandes protestas, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros, porque los rusos están llevando por delante lo que ellos querían llevarse por delante y además, ¿verdad?, algunos que ellos querían llevarse por delante que son, digamos, protegidos de otras potencias, ¿no? Entonces, claro, eso demuestra una descoordinación absoluta y considerable. Si hubiera coordinación, Daesh dura una semana. Sin lugar a dudas, yo estoy convencido de ello porque, por más que insistan, es un ejército 30, 40, 50.000 hombres, sin ningún medio aéreo, en uno de los escenarios más llanos que existen en el mundo. Donde no te puedes esconder, además. ¿Cómo pueden decir que puede ser un enemigo? Pero entrando en el tema sirio. Me gustaría ahondar en esto, porque a mí, vamos a ver, una guerra es cuando pertenecen a países del mismo mundo o de la misma cultura, era un choque de voluntades que se resuelve en el campo de batalla.
Pero lo que en el campo de batalla no resuelve son los problemas que se están planteando allí, que son problemas que están asociados a la cuestión de la identidad religiosa, al credo, todas estas cosas. Eso no se resuelve ahí. O sea, es más, usted lo ha dicho, no hay un problema militar que sea grave, en el sentido de que con una fuerza más o menos razonable se podría resolver, ¿no? No se desembarcaron 4 millones de tropas en Normandía después de Normandía, es decir, no hay auténticamente un problema militar. El problema no es ganar la guerra, el problema es muchísimo más complicado, es ganar la paz. ¿Y cómo se gana la paz? No se gana. La victoria es un asunto demasiado simple para este tipo de cosas. La clave se sitúa en resolver un problema que está enquistado en la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer, que es lo que está pasando ahora y que es consecuencia de un hecho anterior, que es el desmoronamiento del Estado iraquí. El problema es resolver ese problema social, que se consigue fortaleciendo la sociedad, para lo cual el método más clásico es fortalecer el Estado. Entonces se fortalece el Estado para fortalecer la sociedad, y el papel de las Fuerzas Armadas es contener esa violencia, acabar con ella, contenerla y permitir el desarrollo de estructuras de Estado que sean ellos los que resuelvan, desde mi punto de vista, ese tipo de problema. Un problema que eso es como, tengo gripe, voy al quirófano. No es el quirófano el sitio. Con mucha pedagogía y reconstruyendo las estructuras de Estado, y acabando con el clima de violencia, reconstruyendo las estructuras de Estado para reconstruir la sociedad, que es el centro. Y empezando a identificar quién es quién. Sí. Régimen, monarquía absoluta, religión de Estado, Islam sunita, constitución, Corán y Sunna, justicia, Sharia, ley islámica aplicada en sentido literal, oposición política, no hay, derecho de las mujeres menores de por vida bajo el control de un guarda, padre, hermano, marido o hijo. Derecho de las minorías chiitas, 10% perseguidos y discriminados, lugares santos, bla bla, acceso prohibido a los no musulmanes, pena de muerte, 175 personas ejecutadas entre agosto del 14 y junio del 15, la mayoría por decapitación. Reconocimiento internacional, preside la Comisión de Expertos de los Derechos del Hombre de la ONU, Arabia Saudí, Daesh. Es Daesh. No, es que la ha hecho ella. Todo lo que se le pueda aplicar, esa propaganda que tenemos hoy, ese eco mediático, exactamente se podía aplicar, y no solamente a Arabia Saudí, sino me atrevería a decir a algún país más. Pero volviendo al tema de la guerra simétrica o del terrorismo, ¿no tiene usted la impresión, Federico, de que hay una gran manipulación de estos grupos que ha sido tradicionalmente llevada a cabo por las principales potencias? Tendremos el caso, sin ir más lejos, de Afganistán. Los mujahidines, apoyados por una serie de estados, enfrentados para que se enfrenten a la Unión Soviética, que curiosamente, cuando llegan los talibán al poder, que también inicialmente son apoyados por las mismas potencias, resulta que esos mujahidines, centrados o localizados entonces en la Alianza del Norte, en el norte de Afganistán, son apoyados por la Unión Soviética y por Irán para que hagan frente a los talibán. Es decir, que vemos cómo se juega permanentemente con estos grupos terroristas, y da la sensación como de que no existe una norma fija, es decir, si le declaramos todo grupo terrorista, es un grupo contra el que hay que combatir, y hay que combatir, efectivamente, porque va contra los principios y valores democráticos. Da la impresión de que se juega en exceso con estos grupos cuando interesa. Bueno, pero lo que estás diciendo, si se aplica a Siria, Siria ya es el Monopoly. Así que cada cual lleva su guerra, cambian de bando constantemente de manera permanente. Sí, se abre el bazar. ¿Perdón? Se abre el bazar, ¿no? Claro, se abre el bazar. No tienen enemigos eternos, y enemigos eternos tienen sus intereses, y ellos van a lo suyo, cada uno a lo suyo. Claro. Quizá la mayor de las hipocresías, está perfectamente documentado, son esas famosas listas de personas y organizaciones terroristas. Como vemos que, por ejemplo, la UCK en Kosovo, por 2 veces entró en esas listas y por 2 veces salió cuando interesaba jugar con ellos políticamente. Tendríamos el caso, sin ir más lejos, Cuba, cuando interesa negociar con ella, de repente durante años ha estado en la lista de países patrocinadores del terrorismo y de repente desaparece de la lista. Bueno, eso es una forma de terrorismo internacional, ¿no? Que consiste en que el país que probablemente practica el terrorismo ofensivo, porque yo distingo entre terrorismo ofensivo y terrorismo defensivo. El terrorismo defensivo es como la guerra simétrica, es del pobre, hace lo que puede, se defiende como puede, aunque lo haga mal, aunque lo haga de forma terrorífica, como dicen ahora en el ISIS o en Daesh, gestionar la barbarie, ¿no? Vale, de acuerdo. Pero hay un terrorismo ofensivo, que ese terrorismo ofensivo no es el de los débiles, es el de los fuertes. Y una forma de terrorismo ofensivo es cuando, en mi opinión, el Estado actualmente
más terrorista del planeta, que es Estados Unidos, es quien decide quiénes son los buenos y los malos y quiénes son los terroristas y por cuánto tiempo, porque depende de sus intereses. Habría que empezar a hablar de terrorismo ofensivo, ¿no? ¿O no? Lo cierto es que yo creo que existe una gran hipocresía. Tenemos multitud de ejemplos, no solamente de esas listas, digamos que son Estados Unidos quien las patrocina, pero efectivamente luego la continuar otra serie de países, muchas veces en un gran conocimiento. Usted, por ejemplo, Federico, ¿cree que de verdad en puridad se puede denominar, como oímos todos los días en los medios de comunicación, porque así es lo que les dicen, que el Estado Islámico es una organización terrorista? Es una organización insurgente que utiliza el terrorismo como una más de sus tácticas. Bueno, eso está mejor. Pero usa el terrorismo. Vamos a ver, todo depende... Pero la inmensa mayoría de sus acciones son el poder y la verdad, o sea, quien tiene el poder es el que otorga las definiciones. Claro. Entonces, tenemos... Claro, el terrorismo es... violencia es fuerza sin legitimidad y autoridad es fuerza con legitimidad. La clave se sitúa en la legitimidad. Si no hay una institución neutral, el Consejo de Seguridad no es un tribunal, no lo es, ¿no? Están los tribunales internacionales de La Haya, pero eso es otra cosa para otros casos, pero el Consejo de Seguridad es una organización política. Y claro, no se ha conseguido una definición operativa del terrorismo, una definición del terrorismo. Se ha definido lo que es acto terrorista, pero no se ha dado una definición. Pues hay una forma sencilla de definir el terrorismo. A través el terrorismo sería obligar por la fuerza y el terror a otras personas o a otros entes a hacer lo que no harían voluntariamente. Eso sería beberiano, una definición muy beberiana. No, sí, a mí me parece adecuado. A mí me gusta definir el terrorismo como la utilización de una cierta violencia, la utilización mediática de una cierta violencia en beneficio de un concreto proyecto político. Complicando la vida con lo de mediático, pero cuando Estados Unidos mata a pakistaníes a golpe de drones, ¿eso no es terrorismo? Es decir, ¿qué queda del derecho internacional actualmente? ¿Queda algo del derecho internacional? Habría que suprimir esa asignatura. Yo creo, no, sí, el derecho internacional sí queda. Lo que pasa es que el derecho internacional no ha seguido a la globalización a la velocidad que debiera. Es decir, estamos tan carentes de derechos como lo estaban los estados en los albores del maquinismo. O sea que hace falta que el derecho internacional crezca, porque el derecho siempre va por detrás siempre por detrás de los hechos, y aquí los hechos han cogido una velocidad que el derecho no puede seguir. Es decir, que la historia va tan deprisa que el derecho a la no injerencia ya voló. Es que entramos ahí en otros debates, de proteger. Claro. Que amparándose en ese principio, Naciones Unidas emitió una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad para atacar Libia. Sí, es decir, cuando ha habido intereses de las grandes potencias para actuar en ciertos escenarios, se esgrime ese principio. Sí, y en ese momento uno se preocupa mucho por las poblaciones. Eso es. ¿Por qué no se ha esgrimido en Darfur? ¿Por qué no se ha esgrimido ahora mismo en Sudán del Sur? El derecho a intervención humanitaria, vamos a llamarlo así, ¿no? Básicamente. Eso es lo que le permite a Hitler tomar los Sudetes, luego ayudar a Eslovaquia. Y Estados Unidos esgrimió frente a Cuba para ocupar Cuba por España. Luego invadir Yugoslavia para liberar a croatas y a eslovenos y a montenegrinos, y luego entrar en la Unión Soviética para defender al mundo del comunismo, y de paso liberar a los ucranianos, a los bálticos. Es muy viejo eso, ¿Se acuerdan ustedes cuando Francia tenía como cometido, ¿verdad?, extender las luces a los pueblos oprimidos, ¿verdad? Claro. O cuando Inglaterra hablaba del fardo del hombre blanco que iba a liberar a los demás, los liberaban, solo que se los quedaban, ¿verdad? O los españoles con el catolicismo en Iberoamérica. Vale, bien. Pero mira, hablando de volviendo a las definiciones, efectivamente, lo primero que hay que preguntarse es por qué Naciones Unidas no hay una definición que esté aprobada por los 193 países, entre otras cosas, básicamente yo creo que porque uno lo siguen considerando libertadores y otros le siguen considerando efectivamente terroristas. Michael Collins, director de inteligencia del IRA, con la independencia, ministro del Ejército. La legitimidad cambió. Yasser Arafat, Nelson Mandela, etc. Pero fíjese, yo siguiendo un poco... La vida es así. O sea, ¿quién es el terrorista? El terrorista es aquel que no puede tener autoapelativo, porque él no se le puede dar a sí mismo, porque no le dejan darse. No, pero esto es más allá del jus post bellum. Estamos hablando de la utilización metodológica del terror. No, se puede presentar así, pero es una utilización metodológica del terror. O sea, terrorista es el que utiliza el terror como método de colonización mental. Claro. Es sin más. Claro. Ponerle, ya que no puedo ejercer mi dominio sobre la gente, le pongo ciertas ideas en la cabeza de esa gente. Claro. Es el que efectivamente utiliza el terror para doblegar a los demás.
Por ejemplo, si cogemos en Estados Unidos una cosa muy curiosa, ¿verdad?, que se creó después del 2001, los atentados del 11 de septiembre, un famoso despacho, el Terrorism and Financial Intelligence, Departamento de Estado norteamericano, finalidad luchar contra la financiación de los terroristas atacando a los bancos sospechosos, con ataques en bolsas, desestabilizado. Pero ese buró sirve también, y hay la sospecha de que antes de 2007 se difundieron masivamente productos financieros tóxicos entre las entidades e inversores europeos con como finalidad endeudar hasta la quiebra a los países europeos. Esto es terrorismo. Yo no sé, vamos a ver. Perdón. Vamos a ver, Estados Unidos financiero, hay terrorismo financiero. Estados Unidos es un gran país. Es que tú eres militar, entonces tú ves el terrorismo, ¡pum!, la bomba. No, yo no lo veo así. Es que hay mucho terrorismo, Jorge, soy politólogo y exalumno tuyo. No hagas eso, yo soy alumno tuyo también. Pero cuando él, por ejemplo, describe la especulación a costa de la alimentación y la actuación de determinadas empresas a la hora de imponer determinados comportamientos, determinadas compras, etcétera, eso también es terrorismo, ¿o no? Sí, según algunas definiciones de las más modernas, así es, efectivamente. Vamos a ver, es que la palabra terrorista, el terrorismo va mutando, el terrorismo es originalidad, el terrorismo, por así decirlo, veritas filia temporis, la verdad es hija de su época, y las instituciones también, y no solamente las instituciones, sino también sus crímenes. La verdad nunca ha sido hija de su época, la verdad siempre ha sido hija de la clase dominante. Por eso uno no puede leerse la historia de Roma, tal y como está escrita por aquellos que nosotros hemos estudiado en la escuela. Eran todos senadores o de familias senatoriales, por favor. Claro. Eso habría que decirlo, como decía Lenin, que la opinión dominante es la opinión de la clase dominante. Claro. Bueno, eso es muy leninista. Y es normal, ¿eh? Y es normal. O sea, pero las instituciones, o sea, y los crímenes, vale, si no me admiten la verdad, admíteme las instituciones y los crímenes. La Inquisición fue una buena institución en el siglo XV, en el siglo XVIII, infumable. Los crímenes también, los crímenes que se han cometido en el siglo XXI han sido crímenes asociados a la cultura del siglo XXI. Los crímenes de Hitler es un producto de su época. Pero yo creo, Federico... Si hablamos de guerra simétrica, si hablamos de guerra económica, y él sabe de esto bastante, entonces hay terrorismo económico. Como por ejemplo le explicó a mis alumnos en la Facultad de Políticas, una pena que te perdías esta conferencia, escucha, la caída curiosa del precio del barril de crudo a raíz de la guerra de Georgia. ¿Te acuerdas que explicaste esto muy bien? La idea, ahogar a Rusia en la medida posible, al menos contenerla, contener a Venezuela, ¿verdad? Y de paso Irán. Bueno, pero ese es el poder que juega. O sea, una guerra es un enfrentamiento de poderes. O sea, entramos en la definición del concepto guerra. Y poder lo es todo, ¿no? El poder no es solamente una aproximación militar a la guerra, es una aproximación insuficiente. La guerra es política. Es política en la que se utilizan medios militares, pero es sustancialmente política. Y el hecho político pues se desarrolla en el plano económico, en el plano jurídico, en el que tú quieras. Diplomacia. O diplomático. No, ¿te acuerdas? Diplomacia de guerra. Diplomacia. Ya no hay diplomacia. Yo no veo la diplomacia por ningún lado. Vosotros veis la diplomacia en Irak. Lamentablemente no. O en Siria. Es un fracaso de la o en Afganistán. Diplomacia. Diplomacia significa sentarse a hablar, principios de respeto mutuo, de no injerencia. Con todas las partes, incluso las beligerantes. Claro. Aquí no, aquí llega el fuerte, pega un puñetazo en la mesa y se acaba la diplomacia. Punto. Diplomacia. Pero Federico, usted ha dicho una cosa, que el terrorismo va mutando. Yo creo que no. Yo creo que lo que es la esencia del terrorismo, el principio fundamental, es el mismo. Porque hay que pensar lo primero, que el terrorismo es una herramienta, es un útil de algo que hay detrás. Claro. Pero yo lo que creo que está mutando es la interpretación que se hace de ese terrorismo o la utilización de ese terrorismo. Hemos de pensar que ya en la época colonial, por ejemplo, o en la época de la Guerra Fría, se emplearon grupos terroristas para atacar a la otra parte, claramente en muchos escenarios del mundo. Pero mire, hasta en Ucrania, después de la Segunda Guerra Mundial. Solamente un dato. Piensen que el terrorismo surge con el régimen del terror. La verdad, no, la virtud sin el que el terror no tendría sentido. El terror sin el que la virtud estaría indefensa. El terrorismo surgió, las raíces del terrorismo son estatales y luego mutaron con el nacionalismo y la utilización por parte de grupos anarquistas y socialistas a lo largo del siglo XIX, y luego volvieron a mutar y se volvieron otra vez a convertir estatales con la utilización sistemática por parte del régimen nazi y por parte del régimen de Stalin del terror para domeñar a sus poblaciones, y luego volvieron a mutar y hemos tenido un terrorismo nacional que se desarrolla en el interior de un país, un terrorismo internacional que se desarrolla en todo el mundo y tiene sus fines en un país, y un terrorismo global que se desarrolla por todo el mundo y cuya agenda se pretende sea global.
Pero que no la ha conseguido nunca esa globalidad. El alcalde de Londres, Ken Livingstone. No, es que no existe la globalidad, es un proceso en marcha, no un proceso completado. Por eso el terrorismo global ha fracasado. Claro. Ken Livingstone, antiguo alcalde de Londres, una conversación que tuvo con él muy breve. Y yo le pregunté qué se puede hacer contra el terrorismo islámico. Él me dijo dejar a los árabes en paz. Hay incluso hasta un terrorismo de la uniformización. El de Hitler lo era. Bueno, el de Hitler, de Stalin, y ahora el que vemos bajo nombre de democracia balística. Tú vas a tener un sistema político como el mío, como el que yo te dicte, y si no, ¿verdad?, te mete un misil por donde te quepa. Se llama democracia balística. ¿Qué derecho hay a eso? O sea, ¿por qué tengo yo que imponer, por ejemplo, a que Irán, que sea un sistema bicameral, sea exactamente un sistema bicameral como el mío? ¿Por qué? Cada pueblo tiene su cultura, cada pueblo tiene sus valores. Yo no puedo imponer mis valores. No funciona. Imponer valores a alguien o instituciones que surgen de una cultura en otra cultura distinta hace que esas instituciones no funcionen. Desde luego te certifico que jamás habrá una revolución que triunfe en un país islámico si viene impuesta desde el exterior. Por supuesto. Y he nacido ahí. Por supuesto. Que se ha negado siempre a cualquier fórmula que viniera del exterior. Bueno, además, por cosas que a veces cuando tú estudias el tema de Afganistán te quedas con la boca abierta. El papel, por ejemplo, de las mujeres fue fundamental. Es decir, si los soviéticos y sus aliados no se hubieran metido a intentar cambiar el estatus de la mujer en Afganistán, pues quizás la guerra de Afganistán hubiera tenido otro derrotero. Cuidado. Hombre, tú piensas que ellos tienen en la zona del de Asia Central, en Tayikistán, en los años 20, procedieron a la rusificación y consiguieron éxito en ese proceso de rusificación. Tú salías, pero que era curioso, ¿no? Porque ¿cómo se llama esta? Abdallah Azim, pues a partir de ahora se llamará Yuri Pochenkin. ¿En qué año nació? En 1923. A partir de ahora nació usted en 1920. Le cambiaban hasta la fecha de nacimiento. Es espectacular. Yo estoy pensando, Federico, que está habiendo una perversión del uso del término terrorismo. Sí, estamos haciendo ahora mismo. Incluso del término humanitario. Yo he oído hablar hasta de bombardeos humanitarios. Sí. Cuando las palabras se sobreexplotan. Hablando de humanitario, cuando Estados Unidos utiliza Médicos Sin Frontera, que es sobre ONG... ¿Qué fijación con Estados Unidos? No, sí te va a gustar más. Para intentar implantar una campaña de vacunación contra la poliomielitis, para lo cual se cogía muestras de sangre de los niños analizados, buscando el ADN que fuera el del hijo de Bin Laden hasta localizar a Bin Laden. ¿No te suena? Pues entérate, porque fue así. Y lo he preguntado en Pakistán, y me han dicho es verdad. Bueno, lo he oído, pero... No, pues es que es muy gordo. Es que no lo sé. Porque hay incluso hasta terrorismo humanitario. Lo que es peligroso, sí, bueno, el terrorismo es un humanismo, siempre dice matar lo justo. Se presenta como un humanismo, es guerra de autor. Piensen ustedes en el atentado contra Alejandro II, cuando el que iba a atentar contra él se detuvo porque iba el hijo, y el hijo era inocente. Lo que les quería decir yo con eso es que me da la sensación de que el término que todos entendíamos, o de los que llevan muchos años estudiando el fenómeno del terrorismo, que no deja de ser una lacra, evidentemente, teníamos una idea clara, de repente parece que esas definiciones se diluyen. Hay, por ejemplo, en algunos países europeos que terrorismo es subvertir el orden constitucional, ¿Cómo va a dejar o desestabilizar instituciones políticas, o alterar la paz pública, que yo sepa, eso se llamaba subversión, se llamaba sabotaje, pero no era terrorismo. Yo actualmente, que estoy acusado por la justicia de mi país de atentado contra la autoridad, estoy haciendo terrorismo. Sin lugar a dudas, si le aplicaran alguna de las legislaciones europeas... ¿Sí? Claro, me piden 3 años, porque un policía se cayó cuando me intentaba pegar. ¿Pero sabe por qué ahora mismo interesa a todo el mundo acusarle de terrorismo? Porque evidentemente en el momento que alguien es confirmado, o una sentencia en firme de que es un terrorista, se le aplica unas legislaciones mucho más severas, incluso en algunos casos cercenando sus derechos, digamos, los más fundamentales, tanto a personas como a instituciones. Por eso yo creo que estamos entrando en un vicio de exceso de uso de la palabra terrorismo. Incluso Kiev ha llegado a decir que las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk acaba por no significar nada, ¿no? Se convierte en el fantasma del padre de Hamlet, que está presente en toda la obra, porque realmente no significa nada en ella. Ese es el problema que yo creo que podemos corregir. La sobreexplotación de las palabras. O sea, y que los países... Es normal que no haya una definición de terrorismo, porque sería dejar al albur de las palabras, al albur de una mera balanza, lo que es la legitimidad y con ello la victoria o la derrota en un combate político. Entonces, eso me parece, tristemente, me parece que tendríamos que avanzar mucho en ese grado de integración a nivel global para conseguir que existiese una fórmula neutra que diese como resultado terrorista, crimen.
tú, yo que te tengo mucha admiración y que sé que eres probablemente el mejor especialista en terrorismo islámico que hay en este país, integración. Si la nación está volviendo al galope. Está volviendo. Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. No, necesidad de que alguien te defienda. Claro, es que nadie te defiende en un mundo globalizado. Claro. Que veíamos ayer a Merkel diciendo estas cosas. Pero a mí hay un tema que me interesa ahora hablar del terrorismo y que es el nudo de mi trabajo, que es la generación de narrativas terroristas. Cómo una cosa sigue a la otra y se compone un auténtico hilo argumental en el cual se instalan las causas del terrorismo y la acción. Y es una cosa que a mí me tiene maravillado. Lo que me maravilla es que no se sea capaz a nivel global de generar contranarrativas, no contranarrativas, sino narrativas que superen, al contrario, que superen a las propuestas que hace el Daesh para el mundo musulmán. No le veo yo que hayamos generado una narrativa que absorba sus frustraciones. Que nosotros no se la podemos generar, pero es que es mucho peor. Cuando ellos la han intentado generar, no les hemos dejado. Acuérdate lo que pasó con el socialismo árabe, por ejemplo. O acuérdate lo que pasó, qué sé yo, pues con el panarabismo. No, lo que pasó con el socialismo árabe fue que hubo el Pacto de Bagdad del año 54 para fomentar el rigorismo saudí, para evitar precisamente el socialismo árabe. De ahí salió el nuevo salafismo. El nuevo salafismo era una contestación a la geopolítica naserista y a la vía socialista árabe. Ya me acuerdo de cuando el Estado de Israel potenció Hamas en contra de Al-Fatah. Yo me eché las manos a la cabeza diciendo, se han vuelto locos, porque con Al-Fatah se podía hablar, con Hamas no se puede hablar. Y lo han reproducido. Se ha potenciado el salafismo, porque el salafismo clásico, el salafismo académico, es desmovilizador para cargarse el islamismo político, lo cual es un error aberrante. En virtud de un pacto, a saber, Arabia Saudí obtiene para su territorio la absoluta salvaguarda de sus costumbres, de su situación y de su religión y de sus equilibrios de poder, a cambio de apoyar la política exterior anglosajona, la cual, por cierto, siempre tenía un ojo puesto encima de Oriente Medio. Bueno, mira, ahora a ver si el fracking hace que les dejamos a ellos a su albur. Pero mire, ha dicho usted una cosa muy interesante, que es las narrativas. No solamente es que no haya contranarrativas, sino... No, yo hablo de narrativas de superación. La palabra contranarrativas es como chocar con una espada. Yo tengo que tocar el corazón, no tocar la espada. No es que solamente no hagamos contranarrativas, sino que apoyamos sus narrativas con las declaraciones tan sumamente nefastas que suele haber en los medios de comunicación. El enemigo está dentro. De cruzada. Oh, Dios mío. Eso fue un error. Eso fue un error de principio. Pero eso es un error. Eso lo tengo claro como un error. No le doy mala fe a ello. Precisamente los más extremistas, los islamistas más fundamentalistas, lo que pretenden, les encanta el choque de civilizaciones. David, lo que hacemos nosotros es ayudarles a que exista ese choque de civilizaciones. Yo precisamente, cuando acudo a algunos medios de comunicación, lo que trato es de rebajar ese tono, porque es donde tiene que estar esa contranarrativa real. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego Hermann Hesse decía una frase que decía que cuando tememos a alguien... Qué susto, pensé que iba a decir Hermann Terz. Le concedemos un poder sobre nosotros. Yo creo que le estamos confiriendo un excesivo poder, o por lo menos en los medios de comunicación muchas veces le confieren a ese terrorismo mal llamado internacional, le confieren un excesivo poder que realmente no tiene. Cuando salen diciendo que van a venir y van a cortar el cuello a todos nuestros hijos, que van a conquistar al Andalus, evidentemente, pues yo creo que son fantasías. Es una amenaza. Yo soy muy crítico, por ejemplo, con la cuestión de los lobos solitarios, en el sentido que le doy valor político, le doy valor mediático, pero no le doy valor militar. No, pero atención. Hay que estar atentos, pero valor militar no se lo veo. Está bombardeando Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Mali. Evidentemente, un día nos vamos a enterar. No le quepa ninguna duda. No tengo ninguna duda, un día nos vamos a enterar. Todas esas acciones incrementan en septiembre en Francia, lo va a ver, notablemente el riesgo de terrorismo. ¿Usted cree que es de verdad que es aceptable, por ejemplo, que Francia, para intervenir en Siria, haya alegado derecho de legítima defensa preventivo? Es decir, es lo que ha dicho, que para acogerse a la Carta de Naciones Unidas ha dicho que va a actuar en legítima defensa de modo preventivo para que no vaya a haber ataques. ¿No le parece que es todo lo contrario, que va a haber mucho más ataques? Querido amigo, cógete el discurso del 22 de julio de 1941 de Adolfo Hitler anunciando la invasión de la Unión Soviética. Decía lo mismo. Era una invasión defensiva, porque le iban a atacar, saltaba a la vista. Él atacaba primero para defenderse. Lo de Francia realmente es una cosa, porque es que además en este momento Francia es más sotanista hasta que Estados Unidos. Bueno, llega un momento en que te quedas alucinado. Claro, porque además hay una cosa, que actúe Rusia en Siria,
de modo absolutamente legal, porque está invitada por el régimen, por el gobierno legal, en un territorio que no ha sido ni colonia, ni nunca ha extraído ninguno de sus recursos naturales, que no está visto en general, Rusia, como un enemigo por el pueblo. En cambio, Francia tiene otras connotaciones completamente distintas. Si tú supieras, querido profesor, cuando los franceses llegan en virtud del Acuerdo de Sociedad de Naciones a ocupar Siria, después de la Primera Guerra Mundial, el general que mandaba las tropas que iba a Damasco era el general Gouraud, y el general Gouraud un día vio una especie de cosa curiosa que había allí en el camino de Damasco y dijo, ¿y ese qué es un santuario? Dijo, sí, un santuario de un gran guerrero kurdo. ¿Así? ¿Quién? El gran guerrero kurdo era, bueno... Saladino. Saladino. Entonces el general Gouraud, que iba con sus botitas muy limpitas, su traje impecable, etc., se baja del caballo y con su edecán se va al sitio este y tiró la puerta a patadas gritando, Saladino, hemos vuelto por ti. Hola. Le voy a entrar en otro campo muy interesante del terrorismo. Decía Margaret Thatcher, que a lo mejor esto no le gusta mucho como política, decía Margaret Thatcher que el oxígeno que respiran los terroristas es la publicidad. Es cierto que estamos viendo que el Estado Islámico, sea quien dirige los hilos de ese Estado Islámico, son unos auténticos maestros en el plano táctico, estratégico y propagandístico. Hacen unos vídeos absolutamente maravillosos y adaptados a nuestro consumo habitual. ¿Y quién los distribuye, querido amigo? Esa es una de las preguntas, pero fíjese, yo le voy a ir mucho más allá. ¿Por qué, si ese es el oxígeno que respiran, por qué estamos los medios de comunicación occidentales sistemáticamente mostrando esos vídeos? ¿Por qué, si usted ahora mismo teclea YouTube Islamic State en inglés, le aparecen 40 millones de páginas? Usted está haciendo una pregunta viciosa porque usted es el que tiene la contestación, o sea, que dígale otra vez. Pero luego permíteme que te voy a hacer yo soy muy crítico. Aquí dice, no, hagamos una ley, llevémoslos al silencio. No. Hay que saber, frente al terrorismo es más importante conservar tu centro de gravedad, mantener tus esencias, que atacar su centro de gravedad. La esencia de Occidente es la duda, la base de la democracia está construida sobre la duda. La fortaleza de la democracia es la voluntad concertada de cientos de millones de personas. Es decir, nosotros somos mucho más fuertes. La democracia es débil porque da apariencia de debilidad, pero realmente esa voluntad y nuestras fuerzas armadas son muchísimo más fuertes que cualquier grupo terrorista. Yo soy partidario de mantener todas, absolutamente todas, de mantener las libertades, de mantener las esencias. Y hay que tener los ojos de la prensa y publicar lo que pasa, debe hacerse sin condiciones y sin restricciones. Como Charlie Hebdo. Como quien sea. No, como Charlie Hebdo, pregunto. No lo sé. Pero vuelvo a preguntar, ¿como Charlie Hebdo? Pues sí, si hay un grupo que haga eso, sí, también. Pues me permito recordarte que cuando hubo una famosa manifestación de protesta por lo que había pasado a Charlie Hebdo, allí no había ni un árabe, ¿eh? Bueno, bien, pero vamos a ver, y recuerdo al Papa saliendo y diciendo que si a mí me ofendieran, yo también me enfadaría. Perdón, acá me dice una cosa muy interesante. Perdón. Pero hay que mantener las esencias a cualquier costo. Tampoco estaba Putin. ¿Sabe usted por qué no estaba? No. Porque justo un mes antes, 30 días antes, había habido un atentado de prácticamente las mismas características en Chechenia, en Grozny. Y todavía muchos periódicos o muchos medios internacionales, en vez de llamarles terroristas, les siguen llamando combatientes. Porque luchan contra el abominable oso ruso, que es el peligro eterno de los anglosajones. La manipulación terrible que existe con esta palabra. Y desde mi punto de vista se sobrereaccionó. Lo de Charlie Hebdo, la manifestación esa, es decir, fue una fuerza excesiva por lo que había sido, había sido financiado desde Al-Qaeda en la península arábiga, habían sido ellos, habían sido 11 muertos, pero, ¿y luego qué? Si hacen una más gorda hay que hacer una manifestación más grande. Fíjese, Pedro, yo todavía estoy asombrado de lo inocentes que éramos cuando nos creíamos que realmente los países occidentales se peleaban contra la Unión Soviética por anticomunismo. Y me da ataque de risa, porque no era por eso. Era por una cuestión de balance geopolítico y geoestratégico. Por recursos, por poder. Por la potencia continental frente a las potencias marítimas, etcétera, etcétera. Eso es lo que ahora, por ejemplo, explicaría la acritud permanente y constante que existe contra Putin en los medios de comunicación occidentales y en los políticos occidentales. O sea, ¿por qué? Si Putin ya no es comunista, ¿cuál es el problema de usted?
No, es que Putin es ruso, y el ruso, oso malo. Tiene que ser malo por definición. Ah, hombre. Pero mira, vamos a entrar en otro tema muy interesante. Yo veo que sistemáticamente en Europa se lucha contra los terroristas. Se detiene chicas de 18 años que me gustaría saber lo que conocen en profundidad del Corán y hasta qué punto pueden estar radicalizadas. Desde luego yo no creo que lo reciten de memoria el Corán. Es el componente romántico, ¿no? Como bien hay estudios muy serios realizados en Francia, el 80% de los familiares de todos estos chicos cada vez más jóvenes eran musulmanes no practicantes y algunos se declaraban hasta ateos. Quiere decir que la inmensa mayoría son conversos y muy incluso puede haber casos de rebelión contra la autoridad paterna. Correcto. Incluso hasta eso. Suele ser casos de gente muy marginal. Entonces yo tengo la sensación de que una vez más se está cometiendo el gran error de luchar contra el terrorista, pero no contra el terrorismo, y voy mucho más allá, contra el que maneja los hilos del terrorismo. Quiero decir, si por ejemplo Rusia dice que quien está patrocinando oficialmente, quien es el responsable de la guerra en Siria y que está patrocinando oficialmente el terrorismo en el mundo, el terrorismo wahabita, el terrorismo islamista, es básicamente los países del Golfo, Arabia Saudí y Qatar principalmente, ¿por qué no se actúa de un modo mucho más dinámico contra estos países? Cuando digo dinámico, me refiero a esos embargos que se hizo en su momento, que se hizo contra... Los países son aliados de Estados Unidos, son aliados de los anglosajones, son los que garantizan la presencia norteamericana en la zona. Pero vamos, no seamos inocentes, ¿es que es así o no es así? Pero mientras sigan patrocinando, financiando con dinero, creando esas madrasas, ¿sabe usted lo que dijo? Parece ser, según los medios de comunicación, cuando Arabia Saudí le ofrecieron que fueran parte de estos sirios, fueran a su territorio, Arabia Saudí parece ser que dijo que no, pero que a cambio se ofrecía a construir en Alemania 200 mezquitas para el refugio espiritual de los refugiados. Entonces, mezquitas que van asociadas a madrasas, en muchos casos dan una doctrina excesivamente extrema. Por cierto, 50 autoridades religiosas saudíes acaban de declarar hace 48 horas la guerra santa contra Rusia por su intervención en Siria. Ya estamos otra vez como en Afganistán. Esto me recuerda a la fatwa de Bin Baz en 1970, absolutamente indignado porque la Universidad de Medina... La fatwa de Bin Laden, que además no tenía capacidad porque no era un líder religioso. No, sacó una fatwa en 1970 condenando las enseñanzas heréticas que se estaban dando en la Universidad de Medina, diciendo cosas tan inconcebibles como que la Tierra era redonda y giraba en torno al Sol, porque eso ya estaba contemplado en el Corán y no era así. Pero fíjese, esto que acaba de decir, todos esos llamamientos a la guerra santa mundial, no ha funcionado ninguno. No, ya lo sé. Ninguno. Podríamos hablar, ponerlos a casos históricos, el caso de los musulmanes en Bosnia, que también lo hicieron, el caso de Bin Laden en Afganistán. En Afganistán dicen que lo máximo que llegó a ir de todo el mundo a lo largo de todos esos años, estamos hablando de 100.000 personas, que además no todos eran combatientes, se calcula que unos 50.000 pudieron ser combatientes en distintas etapas, y los demás eran estudiantes que iban a esas famosas madrasas en la... Pero fueron los argelinos que volvieron de Afganistán los que están en las raíces del GSPC. Pero perdón, es que lo de Afganistán tiene también su historia. Claro. Es que Afganistán es el Frente Islámico de Salvación que en los años 90 se expulsado del poder, que había ganado legítimamente en las urnas, y entonces evidentemente, como va a pasar con los hermanos musulmanes, en Egipto les estás impulsando... Claro, es que eso sitúa, vamos a ver, las poblaciones del norte de África, desde mi punto de vista, son sociedades que están fracturadas, en el sentido que las élites, las clases medias y urbanas están mucho más, y las administraciones, las Fuerzas Armadas están mucho más próximos a Occidente que el resto el lumpenproletariado urbano y rural. Entonces, pues claro, estas sociedades, claro, Egipto, 50% a favor de una cosa, 50% en contra. Yo creo que las lógicas de encuentro pues tienen estamos en ese punto, en un punto de transición, pero es que el encuentro entre el norte y el sur y el este y el oeste, con la globalización, se va a hacer sí o sí. ¿Tú no lo crees? Yo creo que sí. No vamos a desconectar. No, pero quiero decir, no, claro que lo vamos a desconectar, pero cada cual pone su cadena de televisión, y la cadena de televisión cuenta lo que el comunica. Bueno, pero en Irán, lo quieras o no, si tienes tal, ves todas las televisiones. Internet llega, y joder, yo me di cuenta de la fuerza que tiene el turismo. El turismo cambió España. Yo cuando he estado en Irán me he sentido como bienvenido Mr. Max. Donde la juventud se lanzó a comer hamburguesas en McDonald's como locos, ha sido sin embargo el más crítico con Estados Unidos a través de Internet, se llama China.
y la juventud china le da unas palizas por internet a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ahora no damos un pasito más? Irán es el único país realmente estable que hay actualmente allí, junto con Turquía e Israel. Y de nuevo la hipocresía. 2 aviones rusos han sobrevolado. Claro, a usted lo que le gustaría es una franja de 40 kilómetros, ¿verdad?, más allá de su frontera, para que no pudieran ver las armas y las ayudas que usted le manda al ISIS. Que usted, turco, le manda al ISIS. ¿O no es así? Habría mucho que hablar al respecto, pero lo cierto es que hay muchos indicadores y son muchos analistas que creen que efectivamente fue así. Primero hay que pensar dónde nace el Estado Islámico, que nace en la frontera entre Siria y Turquía, y hay que pensar que no ha habido movimiento de este tipo que haya nacido y haya prosperado de esta manera que no haya contado con apoyo externo. Si hubiera sido de verdad algo desde Irak, hubiera nacido a lo largo del río del Éufrates, pero ha sido al contrario, ha nacido desde la frontera y ha ido avanzando hacia Irak, de la frontera con Turquía, que además, curiosamente, la frontera turca sirio-turca son 822 kilómetros, pero gran parte de esa frontera están los kurdos y por ahí no se puede pasar. Lo que queda de frontera para controlar son aproximadamente unos 300 kilómetros. Incluso nuestros políticos oficialmente dicen que los combatientes, por donde entran, es por Turquía. Sí, sí. Es decir, ruso, no me bombardees a los oponentes a Assad, solamente a los de ISIS. Turcos, bombardea a los kurdos, pero no bombardees a aquellos que van contra Assad. Irán no bombardea a los kurdos y sí bombardea a ISIS. Yo estaba ahí hace poco, por cierto, la obsesión de Irán por el tema de ISIS es terrorífica. Vamos a ir terminando ya, que lamentablemente estoy encantado con ustedes, pero el tiempo nos va apremiando. Última pregunta, ya muy brevemente. ¿Creen ustedes que también el terrorismo se está convirtiendo en un negocio, en un modo de vida? Me refiero paramilitares, políticos, diplomáticos, académicos, servicios de inteligencia, porque da la sensación de que muchas veces de que hay interés en mantener esta llama. Yo muchas veces oigo declaraciones que a mí me asustan. Hay gente que parece que es feliz cada vez que hay un atentado y salen corriendo. ¿Ves? Otros 3 más que han detenido porque tal. Yo creo que deberíamos, al contrario, entristecernos. Quiero decir, fíjense ustedes, esto no es... Hemos entendido perfectamente. Mire, cuando Scotland, el MI5, el servicio de seguridad, hoy en día se ha llamado Servicio de Seguridad Británico, cuando desaparece la Unión Soviética en el año 91, se tiene que reinventar, estuvo a punto de desaparecer, y se reinventa haciéndose cargo del terrorismo del Ulster. Por supuesto, para gran disgusto de Scotland Yard, que hasta ese momento lo había llevado él. Pero es que esto ya pasó con el terrorismo comunista en Estados Unidos, que el departamento del FBI, enorme, que llevaba evidentemente la lucha contra ese terrorismo en aquel momento, o contra su versión, también desapareció cuando acabaron con ellos. Entonces, ¿no da la sensación como que hubiera un cierto interés en mantener la llama viva de este, absolutamente, por supuesto que es una lacra, que deberíamos todos luchar contra ella? Yo creo que hay 2 grandes negocietes ahí, el que usted ha mencionado y el relacionado con el recalentamiento climático. 2 grandes negocietes, conferencias, subvenciones, bueno, de todo, artículos. Bueno, yo creo que el terrorismo es una herramienta, y como herramienta ha estado, Deimos y Phobos eran hijos, el miedo y el terror eran hijos del dios Marte, pánico era el ruido que emitía, o el sonido que emitía el dios Pan, y que hacía a todo el mundo salir corriendo. Y esa mitología, el terror, desde los asirios hasta la época, ha existido y seguirá existiendo. Cambiará de forma como cambian las sociedades, pero vamos a tener terror mientras el hombre sea hombre, porque malvados los hay, y gentes a hacer lo que quieren utilizando cualquier método también. Me gustaría que no fuera así, pero seguro que tiene usted razón. Bueno, una vez más, como han podido ver, hemos hablado con absoluta libertad para que sean ustedes, con los datos que les hemos aportado, los que obtengan sus propias conclusiones. Una vez más, como siempre digo para finalizar, no se dejen manipular por nadie. Lean de muchas fuentes, infórmese bien y oigan a expertos para que, como digo, saquen sus propias conclusiones. Y en este programa tan particular también no quiero terminar sin decir algo que considero esencial. Por supuesto, vaya por delante todo nuestro respeto, nuestro afecto y nuestro sentimiento más profundo por todos los que han sido víctimas del terrorismo, tanto víctimas directas, los que han sido asesinados o han resultado heridos, como esas también víctimas indirectas, sus familiares, cuyas vidas muchas veces quedan truncadas, quedan rotas para siempre, y por supuesto, como digo, para todos ellos, todo nuestro cariño. Muchas gracias.